Entonces, listo. En la parte inicial de la clase vimos cómo conectar, digamos, MongoDB con Node.js, ¿cierto? Digamos que conectamos a través de una librería que se llama Mongoose, en el cual pues vimos ciertos elementos que nos van a facilitar, pues, como la interacción con MongoDB, ¿cierto? Entonces vimos que habían como tres momentos importantes a la hora de trabajar con MongoDB, que son, pues, o con Mongoose, que son, cómo nos conectamos a la base de datos, ¿cierto? Con Mongoose. Entonces necesitamos usar el connect. Y para eso se pone un string de conexión y otras variables ahí de configuración importantes, unas propiedades. Luego necesitamos crear un esquema para poder trabajar con ese esquema. Definimos nosotros que íbamos a tener un título, un contenido y unos tags. Y ese era el segundo paso. Y el tercer paso era, pues, ya digamos, jugar con los esquemas y hacer operaciones con ellos, como crear, eliminar, actualizar, modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero listo, eso está ahora mismo, digamos, conectado solo Node.js y MongoDB, ¿cierto? Mongoose, estamos en un archivo. Lo que vamos a hacer es, digamos, llevar esto a que sea con Express y que Express nos entregue sean funciones, nos entregue, perdón, sean resultados en JSON y que reciba datos en JSON para que nosotros podamos, digamos, interactuar a través de una API. Entonces el camino más sencillo para guardar eso es utilizando, pues, hacer como esa API REST, es utilizando Express. Entonces nosotros ya lo habíamos instalado aquí y vamos a trabajar entonces con Express. Entonces lo primero que voy a hacer yo es que voy a crear una carpeta para la API donde vamos a tener todas las posibles APIs que tenga nuestro sistema. En este caso solo vamos a tener una que va a ser la de POST, ¿cierto? Y dentro de POST voy a crear un archivo que va a ser llamar index.js. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente voy a migrar solo el esquema a un archivo específico para hacer ciertas cosas. Entonces yo voy a crear dentro de POST un nuevo archivo que se va a llamar post.model.js. Y ahí lo que vamos a hacer es pegar todo lo que hicimos en nuestro ejemplo pasado, que era el esquema y todo eso, lo vamos a llevar y lo vamos a utilizar acá, ¿cierto? Entonces necesitamos Mongoose, no lo hemos importado. ¡Pum! Aquí ya lo tenemos. Y ya el post no lo vamos a poner acá, sino que lo que vamos a hacer es que lo vamos a exportar. Module.export. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que este modelo lo vamos a utilizar en otros archivos para que cada archivo tenga una única responsabilidad y se vaya mejorando la situación. Entonces en este caso, este post.modelo se va a encargar únicamente de tener, pues, digamos, como toda la definición del esquema de Mongoose para este modelo post. Más adelante se le pueden meter varias cositas acá como campos virtuales, métodos, otras validaciones y otras cosas que vamos a adelantar. Y lo otro que vamos a hacer entonces es que vamos a tratar de meter como todas estas, digamos, funciones que hicimos acá o todos estos pasos que hicimos acá en un archivo que tenga esa única responsabilidad de hacer todas esas controllers, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo voy a llamar post.controller.js. ¿Sí o qué? Entonces ahí vamos a necesitar ciertas cosas. Ya no vamos a necesitar Mongoose como tal, como lo estábamos utilizando aquí, que necesitábamos Mongoose para tal, sino que lo que vamos a necesitar es única y exclusivamente el modelo, ¿cierto? ¿Y dónde está el modelo? Pues el modelo está en model. Entonces ya con post puedo empezar a hacer todo lo que llegamos. Entonces digamos, voy a crear una función asíncrona que se llame index. Y ese index lo que va a hacer, ya vamos a explicar. Va a ser un try catch, ¿cierto? Porque digamos lo mismo. Esto es asíncrono. Entonces lo que va a hacer es lísteme todos los posts.
Entonces, como se listaban todos los posts, si se acuerdan, por aquí teníamos algo para hacer todos los posts. Y era como fan by ID o find, tal cosa. Entonces, lo que decíamos era, usa el post, ¿cierto? Haga una búsqueda, find, y ejecute esa búsqueda, ¿cierto? Pero entonces esto se demoraba un poquito, entonces por eso le decíamos que era await. Pero además nosotros decimos que eso queremos llevárselo a una variable post y lo que queremos hacer, digamos, va a ser retornar esos posts. Y si hay un error, pues que muestre el error, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos el del index, vamos a crear otro que sea para el mostrar, ¿cierto? Pero aquí la diferencia es que el man tiene que recibir un ID. Y ese ID lo va a recibir de algún lugar que llegue, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí ID, ¿cierto? Y ya ahorita lo cuadramos. Entonces la diferencia con ese es que ya va a buscar find by ID. Y le pasamos el ID, ¿cierto? Y pues me va a buscar ya no me va a traer sino solo uno, acá eran post. Entonces aquí me va a traer solo uno, show, muéstrame solo uno específico. Vamos a crear otro, por ejemplo, que va a ser para el create. Y create, digamos que va a recibir todo el post, por decir alguna cosa. Entonces ya el create va a tener un paso extra, que era como lo vimos acá, que era que tiene que definir como todo el post y luego, digámoslo así, guardarlo. Entonces, ese paso, digamos que yo lo recibo acá, digamos que recibe el post, pero ya entonces lo que hacemos es que decimos, vean, post, entonces lo primero que hacemos ya es, creamos un new post, ¿cierto? Y digamos que lo que le vamos a pasar, que es por ejemplo el título, el contenido y todas esas cosas, ya va a venir en post, ¿cierto? Entonces el man le pasa post como tal. Y entonces lo que nos falta hacer es decirle, parce, espera un momentico y haga el post.save. Eso quiere decir como, vea, yo creo un nuevo post, una instancia, pero luego guárdela. Y cuando la guarde, entregame pues como ese archivo guardado en sí, ¿cierto? Es que ese archivo, ese documento guardado. Y el último, que bueno, el último no, todavía faltan dos. Tenemos el que lista todos, el que lista uno, el que crea, hagamos el que elimina, por ejemplo. Entonces lo mismo, así now wait, dejemos como este. Y ya no la llamemos show, sino por ejemplo destroy, por decir cualquier cosa, recibe también un ID, pero ya no hacemos entonces el find by ID, sino que hacemos el find and delete, ¿cierto? Find by ID and delete. Entonces el man va, busca y queremos que me devuelve el post que eliminó. Y el último que nos falta hacer, ese sí que es muy parecido al create, pues va a ser el de actualizar. O sea, ya eliminamos, creamos y buscamos. Nos falta hacer el de actualizar y lo vamos a llamar update. Y digamos también va a recibir todo el post que nosotros vamos a buscar. Entonces lo que decimos es, vean, busquen, ya aquí no es este, ya aquí es away post.find by update. Entonces el man recibe ciertas cosas. Entonces el primero, el man tiene que buscar por un ID, ¿cierto? Y hay que pasárselo. Entonces, digámoslo así. Además, necesita actualizar todo el post, que es un objeto, que es lo mismo. Entonces yo se lo voy a poner acá. Y además, el man tiene unas propiedades que habíamos dicho y la propiedad va a ser que siempre me devuelva el nuevo. Es decir, después de que actualizó. Entonces cuando haga eso, lo que quiero es que lo ejecute y me entregue el post actualizado como tal. Entonces, claro, ahí lo que dice,
solo, digamos, migré todo lo que teníamos acá como muy cochino, en diferentes responsabilidades. Tenemos el modelo, que está definiendo la estructura o el esquema que vamos a querer hacer. Los controllers, que se van a encargar de definir lo que vamos a hacer, ¿cierto? Como cada uno con una responsabilidad, una función que me liste todos, una función que me muestre solo uno, una función que me crea, una función que me elimina y una función que me actualiza. Lo que nos falta entonces es modules. Module.export. Y ahí pues decimos que nos exporte todo el index, el create. ¿Me puedes mostrar otro? El model es el que va donde asignaste el cómo se va a ver todo, ¿cierto? El modelo es el que hace los esquemas. Eso sí, pues el sistema de esquema. Sí, el ¿Y el JSON. index es lo que va? Todavía no he hecho nada. Ujú. Entonces tenemos eso y nos falta el destroy. Entonces ahí tenemos todos los elementos. Ay, ¿por qué no funciona? Y ahí los tenemos. Entonces ya tenemos las funciones, obviamente, y las estamos exportando. Ahora sí, vamos a hacer el index para que tenga relación. Es decir, este man de aquí ya necesita tener ese router, ¿cierto? Ese controlador, perdón, controller. Y lo va a necesitar. Ay, espera que se me cambió a español el teclado. Listo. Entonces el man necesita traerse todo ese controlador de se puso lenteja. Bueno, post.controller, ¿cierto? Entonces ya tengo el controlador. Entonces, si recapitulamos, estamos haciendo como un refactoring. El modelo va a tener la definición del esquema, ¿cierto? O la estructura como la que se va a comportar ese documento. El controlador es el que se va a encargar de hacer las funciones correspondientes a cierto valor, a cierta tarea. Y el index va a utilizar ese controlador para hacer ciertas cosas. ¿Qué son las ciertas cosas que nosotros vamos a usar entonces ahí? Que es lo más importante, es que necesitamos entonces ahora sí Express. Ya va, o sea, ya lo que hicimos fue, digamos, separar todo esto aquí en tareas importantes. Todavía nos falta la conexión, pero eso lo hacemos de última. Hicimos fue lo del esquema y eso. Ahora, entonces ya sí unamos Express con Mongoose y hagamos esto mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando llamemos a /API, /post, podamos consumir vía verbos HTTP estos métodos que acabamos de crear acá. Entonces, por ejemplo, el index va a ser un get, el show va a ser un get, pero con un ID. El create va a ser un post y se le va a enviar un dato. El destroy va a consumir un delete y el update va a ser un put. ¿Es claros ahí o no son claros? Esa parte. Sí, señor. Vamos a hacer esto. Cuando llamemos a get, vamos a llamar a API post. Cuando haga post, llamamos a API post, pero el método es el create. Cuando hagamos un get, llamamos a API post con este ID, o sea, con este ID, y vamos a ver el show. Cuando hagamos un put, pero con con esta firma, llamamos a este método. Y cuando haga un delete, con este, va a ser un destroy, ¿cierto? Esto es lo que va a pasar. Pero entonces acá, requerimos entonces que necesitamos el router. Entonces yo me lo voy a llamar acá como const router es igual a require express, ¿cierto? Y express lo que necesitamos es el router. Entonces ahí ya tenemos el router y tenemos el controller. Ahora nos falta entonces hacer una instancia del router que es router
es igual a new router. Entonces ya le estamos diciendo, vea, el router de Express crece una instanciencita, ¿cierto? Y ya ese router va a tener los verbos. Entonces, router.get haga tal cosa. Router.post haga tal cosa. Router.delete haga tal cosa. Router. ¿Cuál me falta? Put haga otra, ¿cierto? Digamos que ahí están todos los verbos: get, post, delete and put, ¿cierto? Pero entonces estos verbos tienen, digamos, dos condiciones. Pues este método router con esos verbos tiene, digamos, dos parámetros base. El primero es la ruta que va a ejecutar, ¿cierto? Entonces este es decir, va, cuando ejecute la raíz, ahí, donde me quedó, hice un daño acá. Cuando llame la raíz, es decir, API post, me va a llamar al index, ¿cierto? Entonces yo lo que le voy a decir es, vea, cuando llame la raíz, usted va a ejecutarme una función que se va a llamar controller.index. Lo escribí bien, controller, sí. Controller.index, ¿cierto? Y esto que estamos viendo aquí es un middleware, que es lo que veíamos en Express hace rato, que los middleware son como funciones que se ejecutan, que se interceptan cuando una ruta se especifica. Por ejemplo, cuando la ruta get llame, ejecuta este middleware. Y esto es como lo mismo que yo hubiera hecho aquí. Mira esto porque pone tan feo. Parece que no sé por qué se ve tan horrible. ¿Qué hice yo? No sé. No sé por qué se ve así tan hediondo. Vamos a ver. Dios mío bendito. ¿Qué pasó? Try. Bueno, digamos que ahí. Entonces, que esto mismo es como si yo hubiera hecho esto aquí así, ¿cierto? Me llevará esta función y la pegara acá, pero pues acá no les llamaría así, sino por ejemplo, le haríamos como una función arrow, ¿cierto? Y esas funciones recibían dos cosas, lo que era el request y el response. ¿Sí se acuerdan? ¿Cierto? Si usted llama una get, llamaba al request y al response. Pero bueno, digamos que es así. Entonces lo que estoy haciendo es, en vez de meter toda la responsabilidad aquí en este archivo, se la estoy enviando a que lo haga aquí en este lado, ¿cierto? Pero entonces como eso es un middleware, ¿cierto? Que se está ejecutando acá, este man va a recibir lo que es el request y el response. Ya lo vamos a ver. Pero entonces terminemos con cada uno de estos. Ahora, cuando vaya al post, o sea, en la misma ruta, ya lo que vas a ejecutar, hermano, va a ser el controller, pero con el método create, ¿cierto? Cuando vaya a eliminar, pero vaya a la misma ruta, pero además de la misma ruta, se necesita un parámetro que va a ser el ID, ¿cierto? Para que sepamos qué ID o no, pues que va a eliminar. Y entonces ahí va a llamar al destroy. Y cuando vaya al actualizar, ¿qué es? La raíz, pero con un ID, o sea, cuando me digan la raíz, pues con un ID, llames al controlador, pero actualizar, ¿cierto? Y me falta uno,
que es otro get, pero cuando vaya con ID, llamas al show, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos. Si llaman un get solito, llama al index, pero si llaman al get y le pasan un ID, el man va a utilizar este método. Entonces ahí estamos ahí. Entonces me falta hacer lo último, que es module.sports, y mandamos el router. Listo. Ya definimos ese router que estamos ahí. Ahora sí, entonces vamos a hacer la parte, digamos, de Express normalita que siempre habíamos hecho al principio. Entonces voy a crear un archivo llamado index, que es el que se va a encargar como de hacer toda la orquestación inicial, ¿cierto? Pero entonces, antes de hacer eso, yo voy a crear otro archivito llamado routes, que se va a encargar de tener todas las rutas posibles que tenga nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, const, voy a llamar a post y va a ser de la carpeta API, dentro de post va a llamar al index, ¿cierto? Pero sobra con esto. Si tuviéramos más, api.users, api slash, no sé, cars, api slash candidatos, api slash jobs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a decir module.sports y vamos a decir que haga algo. Y ese algo es que el man va a hacer es una función. O pongámosla acá más bien. Sí, pongámosla como una función inicial. Función route. Y el man recibe el app que le van a mandar, ¿cierto? Y entonces lo que hace el man es como un return de un objeto con a.use ¿cómo es? No hace un return, hace solo esta vuelta aquí, a.use, y definimos las rutas. Entonces en este caso va a ser slash api slash post en plural, y le decimos que cuando esté en esta ruta el que va a utilizar sea post, ¿cierto? Y hacemos un module.export route. Y se ve así, ¿cierto? Pero si lo hacemos de una forma mucho más hipster, lo que hacemos es esto. Entonces ya quedaría así. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí otro, que se llame, no sé, user. Aquí, por ejemplo, crearía el otro para user. Entonces cambiaría este post por users. Y acá llamo a user, a este de aquí, ¿cierto? Y así otra API. Pero pues como no tenemos más, comentamos y comentamos. Entonces listo, ya tengo solo las rutas definidas aquí. Entonces estas rutas es el orquestador de rutas. Esta carpeta API va a tener ahí todas las APIs posibles que vamos a exponer. En este caso tenemos solo post, pero posiblemente cada cosa. Y dentro de esa carpetica post tratamos de meter todos los archivos que correspondan a esa responsabilidad, ¿cierto? El controlador, el modelo, no sé, eventos, testing, todo ahí para que sea mucho más fácil. Entonces ahora sí, llega la parte inicial del proyecto, y es que, bueno, necesitamos de nuevo Express, ¿cierto? Porque Express, si ustedes saben, uno tiene que hacer como una configuración de la app. Entonces uno dice como const app es igual a Express, ¿cierto? Y entonces Express es una función que se ejecuta y ya app tiene, digamos, el trabajo para tal. ¿Qué pasa además? Uno le dice a.listen y le dice que ejecute en cierto puerto, por ejemplo el 8080, y ya pues recibe una funcioncita que uno ejecuta ahí pues un consolo, es lo normal. Pues sería un mensajito como que server running como tal.
¿Sí o qué? Pero entonces nosotros necesitamos las rutas. O sea, las rutas están aquí, pero en ningún lugar las estamos usando acá. Entonces necesitamos nosotros, por ejemplo, importar las rutas. Entonces, por ejemplo, llegamos acá y llamamos a route config y un require de routes, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, route aquí recibe un app. Entonces yo lo que tengo que hacer es como, vea, route config, pásele el app. Entonces ya, Express se prendió, creó el router le pasó el app definió esta ruta, y cuando llame esta ruta, el man va a venir a coger aquí todas estas otras que definimos en este lado y va a tener como un get, un post, un delete, y va a crear estas rutas. Cuando llame esas rutas, él va a llamar a esos controladores, que son estos, pum, 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 y va, digamos, a funcionar, ¿cierto? Pero falta algo, y es que este mantiene un modelo, que ese modelo utiliza Mongoose. Vamos a ver si nos funciona así por defecto. Pues inicialmente no se revienta, y ya luego venimos que falta la parte de conexión. O sea, todavía no hemos conectado con la base de datos. Solo probemos si esto funciona. Cambiemos entonces. Que haga es on index. Vamos a matar aquí esto. Y npm run dev. El server está inicializado. Y bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya puedo acceder vía HTTP o vía Postman a las rutas para que el man me entregue información, ¿cierto? Pero todavía nos falta conectar. Si nosotros llegamos, por ejemplo, al get, que le digo API post, ¿cierto? API post. Este man casa con lo que habíamos dicho acá. Cuando llame a get API post, me tiene que llamar al index. Entonces el man me tiene que llamar esto de aquí y me tendría que mostrar algo, ¿cierto? Entonces yo llamo como a esto, el man se queda ahí pensándola porque pues no estoy haciendo nada que corresponda a Express. Me toca ahí sí hacer todo el andamiaje original de Express. ¿Qué cuál es? Entonces, el index, ya, ¿dónde está? El index recibe el controlador recibe el index, pues recibe esta función. Esa función la recibe acá y recibe un request y un response. Entonces el man dice, si encuentra los posts, parce, yo lo que quiero es que haga un response punto status code, status, creo que es status code, status, creo que solo status, y digo que el status con el que quiero que respondas es el 200, ¿cierto? Y quiero que me envíes un JSON con todos esos posts, ¿cierto? En cambio, si hay un error, yo quiero que me respondas con un status 500, porque algo pasó en el servidor, y lo que quiero que me hagas es que me envíes todo el error, ¿cierto? Envíame todo el error de una y ya miraremos qué pasa. Entonces, bueno, el man debería aquí tener, entonces request, por ningún lado yo lo utilizo, podría ponerle comillitas así, como que eso trata de decir que ese campo no es necesario. Y si yo voy a Postman y trato de ejecutarlo, pues el man debería intentar funcionar, pero pues no hay, porque no hay como modelo, no hay conexión a Mongoose. Entonces nos falta conectarnos a MongoDB, ¿cierto? Y seguimos en app, creamos por aquí un método que llamaba connect, así, database, y hacía como todas esas maravillas para conectarnos. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a llevar todo esto de aquí y voy a crear un archivito, por ejemplo, acá que se llame, no sé, database.js o connection.js, el nombre que quiera.
y ahí tenemos el connect como tal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí yo voy a, en vez de auto ejecutarlo, lo que hacer es que voy a hacer module.export y digo que lo que necesito es que sí, me exportes esta conexión de base de datos, o sea, expórtemela para que la ejecute cuando yo la necesito. Entonces ya, ahora sí, ya me llevé el connect, ¿cierto? Todo este connect me lo llevé para un archivo, me llevé el modelo para otro archivo y todas las funciones que correspondían a esos posibles jueguitos que teníamos que hacer con el modelo a otro archivo. Solo me falta conectarme a la base de datos. Entonces cerremos esto aquí y en el index lo que me falta entonces es llamar a connect database. ¿Que está en dónde? Que está en database. Database. Y me falta pues obviamente inicializarlo en sí. Entonces pues, solo sería llegar acá y ponerle connectdb, ¿cierto? El man es asíncrono, entonces se va a demorar, pero pues yo necesito, o sea, yo no voy a hacer que inmediatamente esto se conecte, voy a ejecutar una función o algo, no. El man se conecta, pero las funciones, digamos, siguen ahí tranquilamente porque pues no van a hacer un request automáticamente. Entonces, teóricamente, yo ya con esto puedo ejecutar mi servidor. Vamos a ver. MongoDB con en el puerto 8080. Si vengo a Postman y le doy localhost API post, debería. Entonces, mire que ya me trajo todo lo que vimos. Tiene todos los tags. Entonces, me encuentra el de este ID, ¿cierto? El de este otro. Y el de este otro, ¿cierto? Entonces, me trajo 1, 2 y 3. Bueno, y 4. Y 5. Y un montón más porque se estaba ejecutando. Entonces hay un montón de datos los que hay. Toda la basura que hice mientras que guardaba. Hay un montón de tabs ahí. Entonces listo, lo hicimos súper bien. Ya tenemos el primer ejercicio. Es claro hasta ahí lo que ocurrió. Más no digamos todos los pasos en sí. Sí, señor. Hicimos un refactoring pues y lo pegamos con Express. Obviamente hay que repasar todo esto de Express, pero lo vemos en la clase siguiente. Repasamos todo esto nuevamente. Listo. Entonces, digamos que ya, por ejemplo, ya podemos nosotros ser un poquito, no sé, más divertidos. Entonces, por ejemplo, acá estamos trayendo los posts del index normalito, pero yo tranquilamente podría decir como vea. Además, ordénelo, ¿cierto? Y ordénelo ¿por qué? O sea, por fecha de creación. Entonces, el campo se llama, si se acuerdan, se llama create app. Entonces, si vamos por acá, se llama create app o update app. Yo digo que quiero que me los traiga por orden ascendente de la fecha. Entonces, lo que le digo, vea, quiero que sea por este campo y le digo -1. Entonces, descendientes, que ya me olvidó, descendientes del último al primero y ascendente del primero al último. Entonces, lo quiero es descendiente. Entonces, pero le pongo -1. Si lo quisiera 1, lo haría al revés. Entonces, mira que acá me va a traer mi primer post, el 88 base 8. Entonces, si lo doy a buscar, pues ya mira que me trae el de esta fecha, pues este es el ID, pero entonces la fecha era a las 18:25, luego 18:08, 17:26, 16:43, 15:10, 14:30, 14:28 y así pues, ¿cierto? Digamos que son como los elementos. Obviamente la hora aquí es UTC, no recuerdo. Entonces ahí ya me los trajo.
todo muy bien. Entonces ya hicimos el primero, el post. Hagamos el de crear, que es el que necesitamos hacerlo bien, ¿cierto? Entonces ya el man no recibe el post. El man vuelve y recibe el request y el response, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es que en el request normalmente llega algo en el body, ¿cierto? Y en el body va a llegar lo que son el título, el contenido y los tags. Y yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, crear un post con eso. Título, contenido y tags. O sea, aquí lo hice como súper explícito. Pero posiblemente yo pude pues haber puesto request.body acá. Y se libraba eso. Pero entonces en vez de retornar, hacemos lo mismo. Response.status. Y recuerden que cuando se crea algo, ya se pone 201. Y la respuesta que vamos a devolver es el post creado. Y si hay un error, pues lo mismo. Hacemos un error de esto. Entonces el man ya, si me crea algo, va a ser, ¿cierto? ¿Por qué hago esto de esta manera? Porque es muy posible que nos toque a nosotros validar ciertas cosas de más antes de guardar. Por ejemplo, no sé, que el contenido no tenga material pornográfico, sensible y cosas de ese estilo. Entonces usted necesita que este content primero lo verifique otro servicio. Ese servicio que se va a demorar en resolver, luego lo retorna y luego lo pone, cosas de ese estilo. O necesitan verificar, qué sé yo, que el man tenga permisos de administrador, bueno, y cuantas cosas más. Entonces por eso uno los puse así, para que vean que uno acá lo que hace es un poco más de validaciones de negocio que de simple guardar y ya. Entonces ahí ya se hizo el create, ¿cierto? Entonces el man, ya cuando yo vaya a crear un post, tengo un montón por aquí, vamos a eliminar. Ah, bueno, no, ya sé, vamos a hacer el post por acá. Entonces vamos a hacer un post. Ya entonces tiene, por ejemplo, aquí tags. Y este que se llame JavaScript. Este título se va a llamar Conociendo Mongoose. Y lo que, ay, pucha. Y lo que vamos a poner ahí, pues, el comentario. Mongoose es un ODM muy cool. Boom. Entonces tiene eso y tiene, pues, obviamente, tiene que tener, pues, Mongoose. Entonces el man me va a volver todo lo que tiene ahí. Entonces le doy a enviar. Algo está pasando, se está demorando. Mucho más de lo pensado. Y el man debería entregar una respuesta. ¿Qué está pasando? Vamos a mirar. Hace una await y hace un JSON. Imprimamos un error, a ver. Si de pronto es un error mío escribiendo algo. Vuelve, levántese y vuelvo a ejecutemos acá el zen. Acá error, me dice. No puede destruir la propiedad title de request body. ¿Sí se acuerdan por qué pasa esto? ¿O no se acuerdan? Es que nos falta usar, nos falta usar un middleware de React, de Express, que nos permite que utilicemos el body como tal, ¿cierto? O sea, aquí no tenemos como body. Entonces lo que nosotros decimos es, parce,
yo necesito que usted use de Express como la opción de JSON. Y es que me va a formatear el body en un objeto JavaScript para que funcione en sí. Y ya va a tener. Entonces ya va con esto. Se hizo un middleware para que JSON, o sea, que lo que hace es convertirme el body a un JSON. Entonces ahí ya me va a funcionar. Profe, ¿qué es lo que era el middleware, la definición? Es una función que se ejecuta en un punto determinado. O sea, es una función en medio de. Ah, ya. Entonces, en medio de la ruta, estamos en medio de Express, estamos ejecutando un middleware que es esto. Va a ser que todas las llamadas a Express tengan el body en JSON. Estamos haciendo que todas las rutas, que la ruta get ejecute una función, o sea, es un middleware. Que la ruta esta ejecute otro middleware, ¿cierto? Estamos diciendo, haga algo en cierto momento. Yo posiblemente pueda hacer aquí cosas más. Por ejemplo, podría tener un middleware para validar ID, ¿cierto? Y luego de que valide el ID, si me haga el show, porque el man me podría mandar como un ID, por ejemplo, no sé, un texto como hola Cristian. Y el man se me va a explotar porque ese find by ID no es. Pero ahorita lo hacemos, por ejemplo. Entonces ahí ya con eso nos va a funcionar. Entonces ahora ya, si envío, el man me creó. Entonces me dice, conociendo Mongoose, es uno de muy cool. Y si vuelvo y listo, en orden alfabético, pues en normal, ese es el primero que me va a devolver, conociendo Mongoose. Entonces todo muy bien. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, traerme ese último, tendría que pasar aquí el ID, /ID. Y el man me tendría que mostrar eso. Pero me falta implementar, digamos, ese método bien. Y es que ese es el de Chout. Entonces yo lo que necesito es, vean, parce. Usted no recibe esto, lo que recibe es request, response, ¿cierto? Yo lo que necesito es que del request params, ¿cierto? Me coja la ID. ¿Por qué ID? Porque aquí yo le puse 2 puntos ID. Si yo le pongo 2 puntos identificador, acá tengo que poner es identificador, ¿cierto? Entonces el man va a buscarme, me va a coger de los parámetros esa variable. Entonces va a hacer lo mismo y pues hacemos como esto. Me devuelve el objeto, me devuelve el post y si no un error. Entonces ahí sí, si llamamos a este man, ahí me trajo solo él, ¿cierto? Y si le pongo otro ID, pues me va a pasar. ¿Qué nos falta? Actualizar un put. Tenémoslo acá, ¿cierto? Pero entonces el put tiene lo mismo, mi primer post, cualquier mensaje pues, y lo vamos a cuadrar. Vamos a actualizar este mismo, el de conociendo Mongoose. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el ID por este, ¿cierto? Por el correcto. Y vamos a cambiar los valores. Vamos a poner que siga teniendo todo esto. Pero, por ejemplo, ya hagamos cualquier cosa. Conociendo Mongoose desde cero. Y esto es otro tag para beginners, ¿cierto? Entonces voy a actualizarlo y si le daría a enviar, tendría que funcionar. Pero lo mismo, no hemos implementado ese de actualizar. Entonces de actualizar pasa lo mismo, no recibe el post, el man recibe el request y el response. Entonces el man tiene dos cosas, ojo. El man puede recibir el ID del request.params. Y podría tener aquí, por ejemplo, const todo esto que hicimos acá del body. Entonces tenemos el ID,
que sería este, y tendríamos todo el post, que posiblemente podría cambiarse, poner aquí post, y nos tendríamos todos. O lo que es lo mismo, podríamos poner el request body acá, ¿cierto? Como les parezca mejor. Digamos que por fines educativos, pongámoslo acá, que sea post to update. Y ponemos esto, ¿cierto? Entonces va a pasar lo mismo. Él va a actualizar, va a encontrar, y sí, entonces copio esto. Y lo pegamos. Entonces va a actualizar. Si lo encuentra, lo actualiza, ¿cierto? Ahí no sería JSON post to update. ¿Dónde? Sí, voy. Es que estoy... No, es el post al que se va a actualizar. Este man tiene la respuesta. Ah, ya. Este man es solo el body viejo. O sea, lo que yo envié acá. O sea, el man esto me va a enviar. Pero esta respuesta a este post va a ser esto, pero ya con otra fecha, por ejemplo. Ya no esta misma fecha, sino la fecha nueva. Entonces ahí va a quedar y ahí va a funcionar. Entonces ya. Si guardamos y enviamos, el man me creó JavaScript, Mongoose y Beginners, ¿cierto? O sea, lo modificó y cambió la fecha. Entonces ya la fecha de actualización quedó eso. Y me lo está entregando ahí. ¿Qué nos falta? Eliminar, ¿cierto? Y eliminar pues es casi que exactamente todo lo mismo que hemos visto. Request and response. Obtenemos el ID del request.params, le decimos que lo ejecute y lo que queremos es que me devuelva el post eliminado, o si hay un error pues que me lo muestre, ¿cierto? Y entonces vamos a eliminar uno de los que no nos sirven pues para no dañarnos. Por ejemplo, este ID vamos a eliminarlo por Postman. Llegamos a un delete, le ponemos le damos a enviar y ya nos eliminó. Nos dijo que el que eliminó fue el de mi tercer post, ¿cierto? Ahora, si yo llego aquí y lo busco como tal, ¿cierto? Ese que acabo de eliminar, el man me devuelve null, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Ser mucho más organizados y que cuando estemos devolviendo algo, digamos si se devuelve o no. Entonces, por ejemplo, si post existe, entonces haga esto, ¿sí o qué? Y si no existe, es porque no hay, ¿cierto? Entonces devuelva un 404 y devuelva, no sé, así puede ser. Entonces volvemos a hacer el post, buscamos el get, el man me devolvió 404 no found y pues no me devolvió nada, ¿cierto? Si yo quiero ser un poco más informativo, le puedo mandar un mensaje como, no sé, no found mi pez. Te lo van a buscar y ta. No me lo volvió. Bueno, fijo es porque acá este mal no me deja devolver data, entonces por eso no muestra nada. Solo con el 404 sobra. Ahí sí lo encuentro. Pero bueno. Devolvía eso. Pero entonces ya decimos que es 404 y no lo encontró. Entonces mire que ya hicimos una API REST en menos de 40 minutos utilizando Mongoose, Express y conectándose a una base de datos de MongoDB como tal. Entonces ya parce estamos volando, o sea, ya esto ustedes lo desplegan en Heroku y ya les va a persistir por completo toda la información. Ahora, ¿qué haríamos un poco mejor para darle como más, como darle un poquito más de profesionalismo
a esta API, para que no nos quede tan amateur. Entonces, vamos a ponerle dos cositas más en este tiempo y dejémoslo hasta ahí, pues, como tal. Y la próxima clase vemos ya el proyecto completo que vamos a hacer y empezamos a explorarlo desde cero, otra vez express y a repasar. Pero entonces, hagamos un poco mejor el código. Por ejemplo, aquí pues solo nos dice Mongo tata y ya. Yo, por ejemplo, quisiera, ¿se acuerdan? Cuando usamos Morgan, yo quiero que, por ejemplo, cuando me llamen a este método, pues a este API post, me llegue con qué ID. Cuando hizo esto, con qué dato, ¿cierto? Entonces yo necesito ahí, por ejemplo, instalar Morgan. Pero además quiero que cuando yo vaya a conectarme, por ejemplo, estos datos que están aquí no estén acá quemados, porque yo no voy a subir esto a Git, sino que quiero que lo coja de una variable de entorno que va a estar en un archivo, y ese archivo sí no lo voy a subir. Entonces, paremos. Vamos a utilizar entonces npm install docm, ¿cierto? Creo que se llamaba así. Y me pueden ayudar ahí buscándose cómo es que era la configuración del docm. Y npm, bueno, también Morgan, yo no me acuerdo de Morgan dónde lo usábamos. También era como en dependencia de desarrollo. Creo que sí. No me acuerdo. Aunque lo tiene en la mano. Busquemos Morgan a ver cómo lo dicen que... Espérese, porque busquemos Morgan.js. El de Morgan es... Después no me acuerdo si se lo instalamos como dependencia de desarrollo o dependencia... Instalamos la normal. Luego... Creo que era fake. Instalamos así. Morgan a ver. Y luego pillamos. Entonces, el de Morgan nos dice, obviamente necesitas traer Morgan. Entonces, en el index necesitamos Morgan. Pero además necesitamos usarlo. Entonces, a.use. Y acá utilizamos Morgan. Pero Morgan tiene unas configuraciones, ¿cierto? La tiny... que si me devuelve los tokens y que era como la respuesta y ciertas cosas más. Digamos que por ahora voy a poner el dev. Nos devuelve el método, la URL, el status y tal. El tiny nos devuelve, sí, vamos a ponerle el dev. El modo dev lo voy a poner a ejecutar. Entonces ya cuando estemos aquí, bueno, ya no. Entonces, vamos a hacer la otra antes primero. Y es que vamos a crear aquí un archivito llamado .m. Y lo que vamos a hacer... ahí se va a demorar toda la vida. Ya. Entonces ahí en ese archivo de punto vamos a crear estas variables que tenemos aquí. ¿Cierto? MongoDB server. Y... MongoDB Database. Entonces, una va a ser toda esta ruta como tal y el otro va a ser agenda. Entonces ya, por ejemplo, yo ya no voy a usar esto aquí. Porque en el index voy a requerir .m y el confi, ¿cierto? Quiero únicamente el confi. Entonces ya lo que va a hacer es, vea, voy a cargar de las variables de entorno, o sea, las voy a cargar aquí y ya el man va entonces a obtener eso. Si todo funciona, el man debe levantarse nuevamente bien. A ver, npm run dev.
server, MongoDB se conectó, muy bien. Ahora, si yo llamo al get solito, me tiene que dar una respuesta. Pum. Se está demorando, o sea que algo hicimos mal. Fijo, no está conectando el string de conexión o algo falla ahí. Vamos a ver. Esperemos a ver que nos devuelve, que se demora un poquito. Profe, ¿su merced ya le dio npm install .env o no es necesario? Yo sí hice. O sea, debería, si está eso ahí, debe verse acá. .env y Morgan, si ahí están. Sí, sí, sí. El fijo aquí, hay un error en algún lado. Fijo, el string de conexión me quedó mal y por eso estamos llorando acá. O sea, fijo esa variable de entorno. Algo quedó mal. O aquí nos está cogiendo eso. Deberíamos imprimir eso a ver qué nos sale. Y acá no hay que requerir ese, Yo lo requeriré acá. como el index. Yo lo puse aquí, en el index, sí. Ok. Entonces, mire, me trae el admin y el server. Ah, no está. Bueno, agenda, no, ahí está, vea. Ahí Profe, está pero bien. ahí ya sale como que hay un password. ¿En dónde hay un password? Pues en la documentación, mira el chat, ahí también el chat como lo que sale en la documentación. Ah, no, pero es que eso depende de la conexión como tal. Es que yo no hice nada, o sea, la conexión ya la tenemos. La conexión es el protocolo, el servidor y la base de datos. Yo ya tengo el protocolo, o sea, el servidor ya lo tengo definido aquí. Ah, bueno, ya entiendo, ya entiendo. Y la base, o sea, en esa conexión está el user y el password, en eso, y ya solo la base de datos. Ujú. O sea, el man se está conectando. O sea, el man nos dice que se conectó. O sea, sí falló. Sí funcionó. El problema está pasando en algo cuando llamamos al método. O sea, cuando venimos aquí a post, al get, en este ID, el show. Algo está pasando en el show. Vamos a ver. Vamos a imprimir el console.ds. Algo está pasando ahí y no nos lo está devolviendo o se está demorando mucho. Vamos a ver, ese es el show. Sí. Se está demorando una eternidad y no sé por qué. Vamos por parte entonces. Vamos a quitarle el Morgan. Quitemos el Morgan y ejecutemos. Pero ¿por qué se está demorando tanto? Bueno, ahí nos va a tocar mirar qué pasó. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? .use Morgan. No, ahí está Melo. Y este man se está demorando una eternidad. Creemos otro, a ver. Vamos a crear otro. Vamos a crear Morgan y .env. Intentando hacer que funcione. Bueno, sí funcionó. Entonces creo que algo está haciendo mal ahí. Ahorita miramos. Entonces vamos a descomentar este. Creemos la versión 2. Ejecutemos y aquí nos tendría que devolver al post el lápiz nos devolvió 201, ¿cierto? Ya tendríamos que ver los otros métodos. Entonces llamemos a
al get sin esto. Solito, a ver qué pasa. Sí me los devolvió. Y acá me mostró API Post 200. Si quiero traer uno, por ejemplo. Está funcionando. Yo creo que el problema es que el que no existe se está dañando. Ese que no existe es el del daño. Vamos a mirar entonces el del daño. Por aquí. Bueno, faltaba como enviarle algo, yo creo que era eso. Bueno. Ups. Listo. Ahí quedó. Entonces ya quedaría mejor el código. ¿Qué es lo último que faltaría? Crear el archivo git y ¿cómo es? Es .git o git ignore. Git ignore. .git ignore. Sí. Cierto, en el .git, pero se está demorando pues toda la vida ya. Y lo que le decimos es que no quiere que suba ningún .env, ¿cierto? Entonces ya no se va a subir este man, que es el que me tiene el usuario y la clave ahí. Entonces digamos que yo solo tendría esta clave acá en mi computador. Digamos que cada uno tendría que tener su propia cadena de conexión para que funcione. Entonces ya con eso del Git y que ya tenemos eso, ya digamos mi proyecto está listo para llevarlo a producción. ¿Qué me falta únicamente? Crear otro script que sea por ejemplo el start, y lo que hace es que ya ejecute Node tranquilamente y ejecute el index.js. Entonces ya con eso me voy a Heroku, desplegamos esto, o sea, porque lo tengo lo tendrían por ejemplo en Git, lo conectaría Heroku con Git, escogería esto y ya me funcionaría, ¿cierto? Teóricamente. Pero ¿por qué no funcionaría? ¿Quién puede suponer, para que cerremos con esta última pregunta? ¿Por qué no podría funcionar así de una esto? ¿Qué se los Creo que ocurre? es lo que decía el compañero que era Course. Algo así, algo así. Pero está asociado a la base de datos. Y es que en Heroku ya no va a ser la IP de la casa de Cristian, ¿cierto? Sino que tendríamos que poner la IP del servidor de Heroku que va a tener esta aplicación allá funcionando para poder que funcione y se conecte como tal. Entonces, listo. Nos tocaría agregar eso. Entonces, cuando ya lo instalemos, pues, cuando lo despleguemos, tendríamos que poner la IP acá de Heroku. Entonces, uno llegaría y Heroku muy amablemente le diría, vea, esta es la IP. Entonces, la pone y le dice, Heroku app. Pero es muy posible que no vaya a pasar eso. Heroku no nos va a entregar una IP. Entonces nos tocaría decirle que acceso a todo el mundo. Y con tener esto, acceso a todo el mundo, ya ahí resolvemos ese problema, ¿cierto? Ese 0000 es para todo el mundo y ya con eso coronamos. Pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, ahí ya tenemos la aplicación. Obviamente podríamos hacerle un par de triquiñuelas más para hacerlo un poquito mejor, pero pues no va a significar muchas cosas. Una de ellas y la más importante es que este console log es algo bloqueante en la ejecución del hilo de Node. Entonces, mientras que este man está imprimiendo el console log en la consola como tal, está bloqueando la ejecución de las demás entradas de datos de la aplicación. Entonces, uno tendría que cambiar ese console log por algo mucho más chéverongo para buscar. Entonces uno, ¿cuál uso? Y pues uno busca loggers un poquito mejor y seguramente deben haber varios. Yo por ahí uso uno, se me olvida el nombre siempre, toca buscar. Se llama... ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Por aquí lo debo tener.
Morgan, no, sí se llama Morgan, sí, yo creo que se llama Morgan. En el app se llama Winston, se llama Winston. Entonces es un logger bastante potente que nos va a permitir hacer más información en la consola. O sea, esto que vemos nosotros aquí tenga mucho más sentido. Falló algo, no falló, muéstrame el error, en qué momento se ejecutó todo eso. Y pues cuando ya uno lleva esto a producción, tiene que tener información de que esté pasando por, pues, de ciertas cosas para uno poder hacer debugging y cosas de ese estilo. Entonces, uno utiliza uno de estos para evitar que te bloquee el servidor de producción imprimiendo LOPs, así como así. Entonces uno utiliza esto como Winston.